Bueno, muchas gracias, hermano canciller, a los miembros del Instituto Robinson, hermano Fernando, hermano Rafael, a todos y a todos. Primero, agradecer por la invitación a participar en las elecciones del día de ayer. Ustedes saben que en la prensa internacional se comenta que hay dictadura, que hay violencia, pero ayer hemos sido testigos. Acá no hay violencia, acá hay paz, tranquilidad y ayer una gran fiesta democrática. Felicitar a todos y a todos los venezolanos por su participación en estas elecciones en la Asamblea Nacional. Gracias también por la invitación a participar en esta charla sobre diálogo de civilización. Yo me acuerdo de niño, escuchaba el término de civilización con motivo de recordar, a veces decían encuentro de dos mundos, que un 12 de octubre de 1492 llegan los europeos a nuestro continente llamado Abya Yala. Y los profesores decían que el 12 de octubre de 1492 llegó la civilización. Va pasando el tiempo, me di cuenta que no había llegado, nos dimos cuenta desde el movimiento campesino indígena originaria, que no había llegado la civilización, sino había sido una invasión, una intervención para una dominación a nuestro continente. Y algunos debates que teníamos con los dirigentes del movimiento campesino indígena originario, vengo de este sector, y algunos viejos dirigentes nos decían, en este debate, jóvenes, que el 12 de octubre de 1492 no llegó la civilización, nos dice que llegó la civilización de Europa. A mí me ha sorprendido esos términos, y en algunos casos parece una verdad. A las pandemias, distintas pandemias, virus, ¿de dónde llegan? Llegan del occidente. Y detrás de la pandemia llega la vacuna o la cura. Parece un negocio. Claro, para el capitalismo la vida es una mercancía. Mientras para los pueblos la vida es algo sagrado. La salud es un derecho humano y no un negocio privado. Ahí tenemos una profunda diferencia con algunas políticas del occidente. Ahora mismo estamos esperando las vacunas que llegan de Europa para combatir el tema de esta enfermedad o esta pandemia coronavirus. Pero también, solamente viendo este tema de la pandemia, en los países socialistas, como en Cuba, Venezuela, con menos contagiados y menos muertos que algunas potencias como Estados Unidos. Otra vez nos preguntamos, los países socialistas, gobiernos socialistas, pues valoran la vida, porque luchamos por la vida, trabajamos por la vida, y estos son los resultados. Usted sabe muy bien, hermanos venezolanos, los resultados que tenemos en Venezuela. Mientras Estados Unidos, con más contagiados de todo el mundo, con más muertos, inclusive con más muertos por día de todo el mundo. Para el capitalismo, eso debe ser parte de la civilización del sistema capitalista, pues primero es la plata y no es la vida. Mientras para la gente que luchamos por la igualdad, por los derechos colectivos, primero es la vida y no es primero la plata. Es otra profunda diferencia que tenemos. Si hablamos de civilizaciones, yo siento que hay dos formas de civilización. Civilización del imperio y de los pueblos. Los imperios, el capitalismo, su plan ¿qué es? Intervenciones. Con sus intervenciones, ¿qué nos trae? Individualismo, egoísmo, consumismo y sobre todo con sus intervenciones de carácter militar o con golpes de Estado, como adueñarse de nuestros recursos naturales. Esa es la civilización del capitalismo y del imperialismo. Y para dominarnos, ¿qué hacen? ¿Cómo dividirnos? En algún momento me había informado
algunos documentos del Fondo Monetario Internacional que dicen que mejor los pueblos sean más ignorantes y más pobres. Cuanto más ignorantes y más pobres, es sencillo dividirnos. ¿Y para qué dividirnos? Dividirnos para dominarnos. ¿Y para qué dominarnos? Para saquear o adueñarse de nuestros recursos naturales. Esa es la historia de la humanidad. Entonces ahí estamos otra vez enfrentados con el sistema capitalista, quienes venimos de los pueblos, luchando por la gente más humilde. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? A ver cómo unirnos. Y quién sabe un poquito de experiencia. Lo más difícil es unir a los pueblos. Lo más difícil es cómo conocer o reconocer o identificar a los enemigos internos y externos. Y a nuestros antepasados, si hablamos del movimiento indígena, ya identificaron a los enemigos internos y externos. Y por eso la lucha contra el colonialismo interno, inclusive para la fundación de las repúblicas, casi hace 200 años. Desde el momento que lucharon por la fundación en Bolivia llamado guerrilleros de independencia, no podemos, por ejemplo, olvidar Simón Bolívar, gran libertador de las 5 naciones. Es una herencia que nos deja, un legado que nos deja, esa lucha por la independencia, por la soberanía. Pero también somos tan diversos. Yo sigo entendiendo que la diversidad cultural, por ejemplo, en Bolivia es nuestra riqueza, de nuestra identidad, de nuestra dignidad. Y por eso viene también el Estado plurinacional, cómo reconocernos todos. Yo solo quiero comentarles, cuando nos planteamos hace 20, 25 años atrás, un grupo de jóvenes, realmente campesino indígena originaria, dijimos, ¿hasta cuándo desde arriba y afuera nos van a gobernar? ¿Hasta cuándo desde arriba y afuera van a llegar políticas y planes económicos o programas sociales? Ya es importante nosotros mismos nos gobernemos. Y para que nos gobernemos nosotros mismos era importante impulsar un movimiento político. Pero también nos preguntamos, ¿nos gobernamos los originarios de esta noble tierra? O otra vez nos preguntamos, los que llegaron hace más de 500 años atrás, esos hijos nacieron acá, también son originarios. Algunos llegaron por las guerras mundiales, Primera o Segunda Guerra Mundial, o europeos o de otras partes. Nacieron sus hijos, también son originarios. Ya empezamos a diferenciar dos cosas. A nosotros como quechos aymaras, como nacionalidades, somos originarios milenarios. Otros son los originarios contemporáneos y todos tenemos los mismos derechos. Entonces hay que cómo juntarnos. Y ahí viene este llamado Estado plurinacional. Y si revisamos esta corta historia, en práctica, solamente los presidentes ya somos un Sudamérica o América plurinacional. Un cura, un obispo, obispo presidente, o economista presidente, un militar presidente como Hugo Chávez, un indio presidente, otro obrero como Lula presidente. Esa es la expresión de América plurinacional. Y ahí deben estar todos unidos. Claro, todos unidos, ¿no? Blancos, morenos, negros. ¿Cómo impulsar entonces esta América plurinacional? Otra vez, yo digo, la mejor forma de combatir el racismo, la discriminación o la desigualdad es con una América plurinacional, porque ahí todos tengamos los mismos derechos, los mismos deberes. Esa es otra de las responsabilidades que siento que tenemos. Yo solo quiero comentarles, hermanas y hermanos, que a veces es tan importante la unidad, porque el capitalismo, como parte de su cultura, una cultura expansionista, una cultura de saqueo de nuestros recursos naturales, será su forma, su civilización finalmente. Solo podemos enfrentar unidos. Si no hay unidad, es casi imposible de enfrentarlos. Intentarán, ¿no? Momentáneamente, como hizo en Bolivia, quitarnos el poder, pero con violencia, ¿no? Con tanto racismo. Inclusive yo no podía entender cómo usar la Biblia. Yo
soy católico, yo diría católico de base porque mi madre me enseñó desde niño rezar, orar, me acuerdo siempre, me decía, hay que rezar ojos cerrados, les cuento mi recuerdo. Y cuando fui presidente, no sé si el Juan Ramón recuerda, hemos ido a no era misa intercultural, Alta de un aniversario. Con el obispo llegó un momento para rezar, como mi madre enseñó, rezar ojos cerrados. En ese momento yo cerré los ojos, recé. Más tarde veo en el canal, el presidente se durmió en la misa. ¿Cómo? Después ya tenía que rezar mirando a la televisión para que no me digan que me he dormido en la misa. Semejante campaña que nos hacen de pequeñas cosas. Entonces, hermanas y hermanos, en esta lucha por la libertad, por la dignidad, por nuestra identidad, esa unidad, pero ¿en torno a qué? Y aquí hay dos otra vez. El capitalismo, el imperialismo, sus políticas o su civilización, si hablamos de civilización, es saquearnos. Y los pueblos luchamos por la recuperación, por la nacionalización de nuestros recursos naturales. Y a nosotros de verdad nos ayuda bastante las nacionalizaciones. Por eso hemos empezado a cambiar Bolivia. Un solo dato, casi en 20 años de neoliberalismo, la renta petrolera apenas era 3.000 millones de dólares. En 13 años, el año pasado, el 22 de enero, al día del Estado Plurinacional de Bolivia, dejamos con 38.000 millones de dólares de renta petrolera. Y eso nos ayudó a atender las demandas que tiene el pueblo boliviano. O sea, aquí estamos enfrentados como dos civilizaciones. Uno que defiende sus recursos naturales, su dignidad, su soberanía, y otro es invasión, invasión, invasión. Y cuando viene el golpe, yo digo, el golpe no solamente es del gringo al indio, el golpe también es a nuestro modelo económico. Con nuestro modelo económico hemos demostrado, ¿no? Hermano Rafael, me puedo corregir si estoy equivocado, sin cuenta del milenio, sin ATPDEA, y especialmente sin el Fondo Monetario Internacional, que otra Bolivia es posible, con crecimiento económico, con la reducción de la pobreza, con la reducción de las desigualdades, con dignidad. Ese no nos perdonó. Ese es nuestro delito, haber nacionalizado nada más los llamados indios. Porque quiero que sepan, hermanas y hermanos, este movimiento político nace de los sectores más vilipendiados en la historia de Bolivia, inclusive durante la colonia, amenazados al exterminio. Gracias a nuestros antepasados, como Tupac Katari, Bartolomé Sacíes, tantos líderes indígenas resistieron, aunque con descuartizamientos, pues escarmentados, pero igual. Y un día nos hemos preguntado, siempre nuestra lucha era nacionalizar los recursos naturales. Y con el poder sindical, con el poder comunal no podíamos nacionalizar. El pueblo siempre tenía el poder. ¿Qué hicimos? Que hay que gestar este movimiento político. Desde el movimiento campesino indígena originaria. Los primeros años, el 95, 97, algunos hermanos del campo ni siquiera querían que participen los profesionales. Yo les decía, nosotros hemos sido sometidos al racismo, a la discriminación, pero tampoco podemos ser racistas ni discriminar, tenemos que juntarnos. Otra batalla, otro debate. Y cuando nos juntamos, hemos tenido resultados. Y cuando pasamos, después de nacionalizar, a industrializar, y especialmente al litio, ahí viene otra vez. Como los sudamericanos o latinoamericanos podemos dar el valor agregado a nuestros recursos naturales. Sería largo comentarles. Con tema de litio, yo pedía, un recuerdo, no sé si era el 2010, me invitaron a Corea del Sur. Entonces viajamos para firmar acuerdos bilaterales, a veces de inversión. Me invitaron a ver una linda planta de baterías de litio. Y le pregunto, ¿cuántos de dólares? Nuestras reservas internacionales ya estaban creciendo, porque cuando llegamos al gobierno teníamos 1.700 millones de dólares de reservas internacionales.
y el 2014, 2015 teníamos 15.000 millones de dólares de reservas internacionales. Compañero Rafael, un poco se hacía la burla de mí, cuidado, compañero Rafael. Vos ahora el Fondo Monetario Internacional, decía algo comentando. Claro, ha crecido nuestras reservas. Como estaba creciendo nuestras reservas internacionales, yo decía a los coreanos, queremos hacer esta industria de litio su gemela en Bolivia. Yo garantizo los 300 millones de dólares. Igualmente hablamos con Japón, con Alemania, Europa. Finalmente ellos dicen, no quieren una transferencia en ciencia y tecnología. Y ahí me di cuenta, ellos solo nos quieren para que nosotros garanticemos materia prima y no nos permite que nosotros podamos dar el valor agregado a nuestros recursos naturales. Y es un tema pendiente que tenemos como sudamericanos o como latinoamericanos. Y ahí, con el compañero Álvaro, como gobierno hemos empezado a industrializar el litio. Desde laboratorio, pasando por la planta piloto. Año pasado ya entregamos una industria de cloruro de potasio. Para este año estaba previsto inaugurar la primera industria de carbonato de litio. Tenía propuesto industrializar por lo menos o tener 41 plantas, industrias, la mayoría para litio, hidróxido de litio, carbonato de litio, 3 plantas, 3 industrias, material de litio, bueno, otros para subproductos, pero también para insumos. Y ahí viene el golpe de Estado. El golpe de Estado fundamentalmente ha sido por litio, así como reconocen algunos senadores republicanos. El dueño de Tesla públicamente reconoce. Saben ustedes, hermanas y hermanos. Y otra vez, claro, los llamados indios, con apoyo, con la participación de nuestros profesionales, la clase media, impulsamos, viene este golpe de Estado sobre nuestros recursos naturales. Pero también en esta unidad, esto que decía que es tan importante identificar a los enemigos internos y externos, mucha conciencia de mis hermanos, un grupo, bueno, el sector, los trabajadores, del movimiento campesino, obreros, la base central, y a ver cómo recuperar la democracia. Y yo mismo me sorprendí, aunque sentía en junio, julio que iban a ganar como más del 50% en las elecciones, ¿no? Y este que ganamos el 18 de octubre con 55% es la mejor prueba que no hubo fraude. ¿Qué fraude? Sí hubo golpe. Pues ahí otra vez, ¿no? A veces digo con mucho sacrificio, pero también algo aprendí del compañero Hugo Chávez. Me decía una vez, Evo, a veces nos provocan. No hay que entrar en la provocación. Me acuerdo siempre, tanto hablamos con el comandante inmortal Hugo Chávez, y sentí que nos estaban provocando. Y a veces nosotros con paciencia aguantando. Y a veces también los compañeros dicen, no, nos estamos vendiendo. ¿Sabe, compañero Andrónico? No todos somos iguales, pero cuando nos damos cuenta perfectamente qué estaba pasando, es posible explicar a los compañeros de base, entiendan que no estamos equivocados. Acá es como recuperar la democracia, recuperar la patria, pero no con violencia, no con muertos, no con heridos, no con persecución política. Y de verdad sorprende, mis hermanos y hermanos de Bolivia, con mucha paciencia, pero también con mucha conciencia. El 18 de octubre recuperamos la democracia, recuperamos la patria y continuamos nuestro proceso de cambio. Esa es la otra civilización. Siempre la lucha de los pueblos será, pero es importante que haya paz con justicia social. Una vez conversamos con Juan Ramón Quintana, si hubiera paz con justicia social, no hubiera capitalismo. ¿Cómo llegar en el mundo entonces? Conseguir esa paz con justicia social, con igualdad. Esa es la lucha dura que tenemos todavía esta generación y las nuevas generaciones. Nuevamente, hermanas y hermanos, saludar esta clase de conferencia. Felicito a este Instituto Robinson
por impulsar debates permanentes. Esperamos compartir también con Bolivia de esta manera, pues cómo recuperar nuestra diversidad, nuestra identidad, sobre todo luchamos por nuestra identidad. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias, compañero presidente Evo Morales. Queríamos hacer mención especial a un compañero que ha acompañado a Evo Morales desde siempre, Juan Ramón Quintana. Estuvo un año en la Embajada de México en La Paz, en Resistencia. Hay que agradecerle al gobierno de México la solidaridad con las causas de América Latina también. Y decía el presidente Evo que el golpe del gringo al indio, decía. Pero si hablamos de civilización, habría que preguntarse, ¿quién es el civilizado? ¿Donald Trump o Evo Morales? Si hablamos de civilización, habría que preguntarse, ¿quién es el civilizado? El señor que está en Ecuador ahora, no recuerdo su nombre, pero puedo compararlo con otro. ¿Jair Bolsonaro o Rafael Correa? ¿Quién es el civilizado? No recuerdo, nunca me he aprendido el nombre del presidente de Paraguay, soy un mal canciller. Pero ¿quién es el civilizado? ¿Horacio Cartes o Fernando Lugo? O sea, hablar de civilización es muy relativo, muy relativo. Y precisamente, hablando de Fernando Lugo, no descuidemos un detalle. El presidente Rafael Correa fue víctima de un intento de golpe de Estado, policial, mediático, año 2008 fue, 2010. El presidente Evo Morales ya había sido víctima, en el 2008 sí, ¿no?, de un intento de golpe de Estado. Pero cuando se reagrupó y dirigieron la mirada desde el Departamento de Defensa, desde la CIA, desde la Casa Blanca hacia América Latina, después de haber convulsionado el norte de África y haber generado las guerras de Afganistán, de Irak, de Siria y otras, después del presidente Zelaya, que fue 2009, vino el golpe al presidente Fernando Lugo, después vino el golpe a Dilma Rousseff y después vivimos el milagro de hace un año, un golpe terrible a Bolivia que el pueblo boliviano pudo revertir. Las características de todos esos golpes y los intentos de golpe aquí, que es continuo, es que son golpes imperialistas, generados desde el imperio y oligárquicos. Esa es una gran batalla que tenemos por delante.